¿Estamos al aire? ¿Sí? Bueno, buenos días con Perú, porque son las 10 de la mañana, y buenas tardes ya con Argentina, me parece que es el mediodía. Bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con 3 profesionales en Derecho Minero y Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. Vienen desde Buenos Aires, pero antes de empezar, nuestro presidente de la comisión nos ha la palabra. Hola, ¿se me ve? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Flavia. El día de hoy tenemos un evento sumamente importante para la Comisión de Derecho Minero y agradecer a la delegación argentina, ¿no? Encabezada por la doctora Daisy Cron, por el doctor Facundo Ríos y la doctora Andrea Pántano. Ellos nos van a compartir cómo es la legislación argentina desde el punto de vista minero y ambiental. Para la comisión, como les he señalado, les reitero el agradecimiento profundo, no solo por la predisposición de este evento, sino porque hemos podido compartir en una sesión previa, pues, ciertos matices de su regulación con la peruana, teniendo, creo, muchas concordancias como también diferencias, y eso es lo rico. Hemos podido advertir criterios de cómo se trata el tema de la exploración y el tránsito a la explotación. También el tema de la policía minera y otros tipos de instituciones que ellos nos han compartido y les explicarán también quizás en las exposiciones previas. La verdad es que les estamos muy agradecidos como comisión, doctores, y veamos que esta no sea la única exposición, ¿no? Y que se vengan muchas más, tenerlos físicamente en Perú, eso también sería muy importante para nosotros, para poder compartir con toda la comisión que en este momento los está siguiendo por el por el fanpage en vivo de la Sociedad Peruana de Derecho. Sin más, les reitero el agradecimiento, la admiración y les deseo lo mejor y a cuidarnos para muy pronto podernos conocer físicamente, ya sea en Perú, ya sea en Argentina. Muchas gracias por los conocimientos que nos van a proporcionar el día de hoy. Gracias, doctor Cristian. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Beatriz Cron. Ella es profesora titular de la Cátedra de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora de la carrera de especialización de Derecho y Política de Recursos Naturales y del Ambiente. También contamos con la presencia del doctor Facundo, que es abogado titulado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es consejero superior de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y con la doctora Andrea Pántano, que es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, docente de la Cátedra de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. El día de hoy nos van a dar una pequeña introducción sobre el derecho minero, que creo yo va a ser bastante escueta por el tiempo, ya que he tenido el honor de poder llevar algunos cursos con ustedes y soy consciente que el derecho minero argentino nos lleva años luz en legislación y en jurisprudencia. Espero que hoy ya todos podamos aprender un poco sobre lo que es el derecho minero, tratar de extrapolar alguno de sus conocimientos hacia nosotros, acoplarnos y bueno, al final dar unas pequeñas conclusiones sobre también lo que es el derecho peruano, porque tengo entendido que tenemos algunos compañeros de la Universidad de Buenos Aires para que podamos un pequeño aprendizaje. Y al final hay una pequeña ronda de preguntas también, así que pueden dejarnos sus consultas por tanto en la página de Facebook y a los que se encuentran unidos al Zoom también en el chat. Para empezar, la doctora Cron va a hacer el papel de presentar. Por favor.
Disculpe, doctora, creo que su micrófono está apagado. Ahí está, perdón. Buenos días, buenas tardes para los argentinos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación en la persona del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho. Para nosotros también es muy confortante en estos momentos estrechar los lazos de amistad con pueblos que están padeciendo en este momento las mismas circunstancias insólitas y nuevas como en el mundo a raíz de la pandemia del COVID. Vaya entonces nuestra solidaridad para el pueblo peruano y nuestras condolencias para aquellos que han perdido sus familiares en esta pandemia. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una universidad nacional que según el ranking QS del World Ranking Mundial del 2020 ha sido posicionada en un lugar de élite que, si bien estos rankings no demuestran, a decir del rector de la universidad, la realidad de estas universidades, nos dan una idea de en qué lugar estamos en el mundo del conocimiento que es tan competitivo. La Facultad de Derecho que integramos es una facultad pública, gratuita, inclusiva y laica. En ella tenemos 3 cátedras que se dedican a estos temas específicos. Fue pionera en el desarrollo de los temas de derecho minero y de derecho ambiental. Hasta el año 1970, las cátedras impartían como derechos estancos los derechos de rural y minas, y luego posteriormente derecho agrario y derecho minero. En 1970 se adhieren a la teoría del régimen jurídico de los recursos naturales, entendiendo la interdependencia que existe entre todos los recursos, y posteriormente enarbola lo que es el derecho ambiental con todas sus facetas, incluido el derecho de la naturaleza, y por eso las cátedras cambian de nombre y se denominan entonces Derecho de los Recursos Naturales y Protección Ambiental. Las cátedras son, en este momento, tienen sus propios perfiles, y la nuestra hace muchísimo hincapié en todo lo que es derecho a las industrias extractivas, ya sea la minería y el petróleo. En estos momentos en donde nosotros estamos pasando momentos difíciles por causa de la pandemia, la minería no ha sido excluyente de las consecuencias de este inédito desastre que está ocurriendo en forma global. Nosotros en la Argentina teníamos una cuarentena de tipo obligatoria, preventiva y aislamiento que se fue cumpliendo y que persiste hasta hoy en día. Como consecuencia de ello, las empresas mineras fueron suspendiendo o pausando sus operaciones, y posteriormente, entendiendo el gobierno que la minería era un motor para el desenvolvimiento y recuperación socioeconómica del país, se la declaró como actividad esencial, incluida dentro de las actividades y servicios que fueron declaradas como tal.
Desde ese momento se produjo, no fue fácil, primeramente cuando se declara la primera cuarentena, como ejemplo, en la provincia de San Juan, nosotros tenemos un régimen federal, no es unitario, las provincias tienen sus autarquías, sus autonomías, tuvieron que bajar como aproximadamente 8.000 trabajadores en la cordillera en forma tranquila y pausada para ser objeto del aislamiento que el decreto presidencial preveía. Posteriormente, cuando se declara esencial, la vuelta no fue nada fácil. Imagínense, y esto ha pasado creo en todos los países latinoamericanos, todo lo que implica el riesgo adicional que el COVID-19 produce en la minería. Si bien por sí misma la minería tiene como condición el aislamiento geográfico por las zonas en donde se desarrolla, ese aislamiento geográfico también, que es positivo en cierta forma porque contribuye al equilibrio del polo demográfico del país, tiene también el tema de los campamentos, en donde están conviviendo, donde hay aglomeración de personas, que es contrario a lo que prescriben los infectólogos como distanciamiento social, y también tienen los temas de los comedores, sobre todo el tema de la logística, el tema tanto del tránsito, por ejemplo, tan importante, y que en nuestro país, por ser federal, es interjurisdiccional. En cada una de las jurisdicciones, por ejemplo, se tenía que hacer una cuarentena por la entrada del personal que trabajaba en las minas. Esto se fue, realmente hay que decir que todos han trabajado en una forma solidaria. Las empresas mineras han contribuido con 370 millones de pesos en la compra de kits para entregarlo a la Cruz Roja Argentina, y han elaborado, todos los actores han trabajado al unísono, todos los actores institucionales de la minería, sean autoridades, asociaciones sectoriales, cámaras, en fin, la producción y el trabajo han actuado en forma coherente y solidaria para elaborar protocolos de bioseguridad minera, estos protocolos dinámicos que se aplican en cada una de las minas. Asimismo, la parte de logística que les contaba del transporte, a los efectos de agilizar, de llevar el personal, ya sea los trabajadores y los profesionales, a los lugares de las minas, evitando viajes adicionales y que sean transportados en forma segura y rápida. Se está elaborando conjuntamente con nuestra aerolínea de bandera un corredor federal minero aéreo para justamente agilizar el transporte, como ya dije, del personal y de los trabajadores. Lo primero que se ha pensado en estos protocolos es prevenir y asegurar la salud de las familias y de los trabajadores y de las comunidades aledañas a los proyectos mineros, en una forma de equilibrio entre lo que es los aspectos sanitaristas, la productividad y el cuidado de los infectólogos, que han contribuido en todo momento a elaborar estos protocolos dinámicos para la actividad minera.
Hoy en día, aparte de ello, como las muchísimas empresas mineras han sufrido en sus aspectos financieros, también el gobierno ha elaborado y se ha convocado a una mesa de diálogo y de ayuda con las pymes, ya sean pequeñas y medianas. Ustedes saben que las pymes en materia de minería son importantísimas, son parte del efecto multiplicador para atrás y para adelante que tiene la minería, para atrás como productora de bienes y de servicios, para adelante como proveedora de materias primas para otras industrias, de manera que se ha cubierto el aspecto de las pymes. En este momento están apoyadas y están en diálogo con los gobiernos nacionales y provincial. Asimismo, en el día de ayer o anteayer se ha elaborado lo que se llama el PEDMA, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino. Esto es absolutamente una novedad, en donde el gobierno nacional ha elaborado un plan en donde se traen con la creencia de que el motor más inmediato para atraer divisas al país y poder mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro pueblo, la minería como atracción de divisas en forma rápida debe ser impulsada, y el gobierno entonces elaboró este plan estratégico que es muy novel. Vamos ahora, después de este pantallazo, a escuchar a dos integrantes excelentes que conforman parte de mi cátedra. También forman parte de una carrera. La Facultad de Derecho tiene también, no solamente en el grado, tiene también en el posgrado, carreras que tienen título emitido directamente por la Universidad de Buenos Aires, carreras de posgrado interdisciplinarias, en donde se da todo lo que es la parte de recursos y la parte ambiental. La carrera que dirijo se denomina Derecho y Política de los Recursos Naturales y el Ambiente. Ellos también forman parte como profesores de la carrera, y en esta jornada voy a tener el gusto, como ustedes, de escucharlos en los aspectos, se van a enfocar en los aspectos específicos de esta jornada en cuanto a la minería y al ambiente. Así que muchísimas gracias, y los dejo entonces con Flavia. Muchas gracias, doctora Crom. Realmente increíble ver cómo es que ustedes están manejando el tema de la pandemia, ¿no? Creo que lo que más me resaltó es saber que para el corredor minero aéreo están utilizando su propia línea, ¿no? Es algo a lo que nosotros todavía no podemos aspirar, pero realmente brillante. Para comenzar a hablar sobre derecho minero, tenemos a la doctora Andrea Pantano. Le doy el uso de la palabra. Puede activar su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. En principio les quería agradecer al presidente de la asociación, a Flavia, que es una excelente colaboradora, y bueno, por supuesto a la doctora Crom, a Facundo. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito, es como decía Flavia, es muy extenso el derecho minero en nuestro país, pero bueno, al menos los principios. Derecho minero se rige, la industria minera, mejor dicho, se rige de acuerdo a un procedimiento y a un régimen jurídico que se establece en el Código de Minería Nacional. Este Código de Minería Nacional tiene la particularidad, primero, que fue sancionado en 1886, como habíamos hablado con el doctor, y en realidad
tiene la particularidad de estar aún vigente, ¿sí? Por supuesto, con la evolución del derecho ambiental se incorporaron las normas ambientales, pero no solo eso, sino que tiene normas que desde su sanción se pueden leer como ambientales, aunque no fue el espíritu en 1886. Por ejemplo, el artículo 33 que establece prohibiciones en determinados terrenos para la explotación minera. Ya es una norma que se puede leer como ambiental. Además, tiene la particularidad de tener normas de fondo y de procedimiento, ¿sí? En un mismo código, pero las provincias, como bien decía la doctora Crom, nuestro país adopta la forma republicana federal. Por lo tanto, las provincias son autónomas y, además de dictarse sus propias constituciones, establecen su autoridad minera. La autoridad minera es la institución que lleva adelante todo el procedimiento del Código de Minería, de cómo se va a desarrollar la industria minera, pero además cumple la función, tiene la competencia de poder de policía. Es decir, va a controlar que la industria minera se desarrolle conforme a los parámetros jurídicos y ambientales. Entonces, las provincias van a legislar y actuar en cuanto al procedimiento. Obviamente siempre conforme al derecho de congruencia, y el primero es el Código de Minería Nacional. Bueno, este Código de Minería Nacional tiene la particularidad de distribuir las sustancias minerales en categorías de derecho. Hay 3 categorías de derecho vigentes. ¿Y qué permite esta categoría de derecho? Establecer el dominio de las sustancias minerales y el procedimiento para explotarlas, para su aprovechamiento económico y sustentable. Con lo cual, acá se establece si son concesibles o no concesibles, ¿sí? ¿Cuál fue la voluntad del legislador? Bueno, se tomaron determinados aspectos. El valor económico, la forma del procedimiento para explotar, obviamente no es lo mismo la explotación de un yacimiento de oro a cielo abierto que una salina o una cantera, que el procedimiento va a ser muchísimo más simple. Entonces, estas se distribuyen en primera, segunda y tercera categoría. Y el tema, ¿cómo adquirir la propiedad minera? Bueno, justamente la propiedad minera en Argentina tiene el carácter de ser un bien inmueble, y esto se establece en el Código de Minería. Y entonces, como les decía, va a haber 2 maneras, concesibles y no concesibles. Si son no concesibles, se rige por el derecho civil y comercial, ¿sí? Por ejemplo, arrendamiento, es decir, es el minero, la relación con el minero y el superficiario del suelo. Y siempre la autoridad minera como poder de policía, ¿verdad? Entonces después están las concesibles. Y en las concesibles adquiere relevancia la concesión legal. Que la concesión legal justamente es la forma de adquirir la propiedad minera para determinadas sustancias minerales. ¿Cuáles son estas sustancias minerales? Las de mayor valor económico, ¿sí? Metales, piedras preciosas, uranio, por ejemplo, carbón, minerales, combustibles fósiles, pero solo carbón, como bien decía la doctora, petróleo está en otra ley. Pero bueno, estamos en esto. Entonces, ¿cómo se adquiere? ¿Cuál es el procedimiento para esta concesión legal? En principio, igual que en Perú, vamos a tener 2 etapas bien diferenciadas. La etapa de cateo o exploración, ¿verdad? Se investiga si existe mineral, pero además si es factible la explotación a nivel económico, no solo la existencia del mineral. Esta etapa, si bien está regulada por el Código de Minería, no es obligatoria. ¿Esto qué significa? Que el minero, bueno, la empresa minera, puede ir directamente a la etapa de explotación, es decir, al aprovechamiento económico ambiental del mineral, sin haber pasado por la etapa de cateo. Creo que ustedes, cateo es explorar. ¿Cómo comienza entonces el trámite para la concesión legal? Comienza en la autoridad minera, ¿sí? Como les decía, depende de la provincia. Esta autoridad minera puede ser administrativa,
judicial o mixta. Depende, cada provincia elige su autoridad minera y la forma, siempre provincial. Entonces, en base a esto, hay una serie de etapas. Primero la solicitud, por supuesto, en mesa de entrada. Lo primero que va a verificar la autoridad minera, que la solicitud del yacimiento tiene que estar libre de otros derechos mineros. Y luego hay una publicación. Todos los actos en minería se publican y se registran, ¿sí? Y esto hace a la defensa de los derechos de terceros también. Entonces, una vez que pasa el tiempo de la publicación de edicto, se establece, la autoridad minera lleva dos protocolos, el catastral y el protocolar, dos registros, el catastral y el protocolar. Entonces, esta solicitud se inscribe en el registro protocolar, pero ahí recién comienzan los pasos para adquirir la propiedad minera. Luego viene lo que se denomina en Argentina la labor legal, ¿sí? La labor legal es tan simple como realizar un pozo y hacer la ubicación del criadero, ¿sí? Es obligatoria. Y luego de esta etapa viene lo que se denomina demarcación y mensura de la mina. Bueno, cuando finaliza la mensura de la mina, se le abre un acta, acá interviene el escribano, la autoridad minera, obviamente el minero interesado, si hay minas colindantes, y una vez que se le abre el acta, tiene los efectos jurídicos, se inscribe en este registro protocolar, y acá tiene los efectos jurídicos de adquirir la propiedad minera, propiedad inmueble, en el registro específico de la autoridad minera. Obviamente después se puede inscribir en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? de derecho civil, pero el trámite comienza acá. Y acá comienzan los plazos, es decir, por la concesión legal se llega a la propiedad minera. ¿Cómo se mantiene? ¿Cuáles son las condiciones para mantener esta propiedad minera? Bueno, hay que cumplir una serie de condiciones que se llaman en Argentina amparo minero, que básicamente el amparo minero tiene 3 ítems. Pagar un canon, ¿sí? Un canon como si fuese, salvando las diferencias, en la propiedad inmueble, pagar un canon que es anual. Después, necesita hacer la industria, el minero necesita hacer una inversión fija de capital, un proyecto de factibilidad económica, ¿sí? Y la mina no puede estar inactiva por más de 4 años. Esas son las 3 condiciones. Si no se cumplen con cualquiera de esas 3 condiciones, cae la propiedad minera, ¿sí? Bueno, hasta acá es el procedimiento netamente minero, y obviamente si se termina el mineral, se termina el yacimiento y la propiedad minera. Ahora, hasta acá es netamente el procedimiento minero, pero este procedimiento minero está acompañado por la normativa ambiental. ¿En qué consiste la normativa ambiental? Como les decía, en principio el código tiene normas que se pueden leer por ambiental, pero acá es necesario. Es decir, se adquiere la propiedad minera, pero la explotación no puede comenzar si no se encuentra aprobado el informe de impacto ambiental. Es sumamente importante. Es decir, ¿tenemos la propiedad minera? Sí, pero no se pueden comenzar los trabajos. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el Código de Minería incorporó en el año 1995 la ley 24.585, que establece las herramientas de ambiental minera. Y comienza también con un expediente que es una declaración jurada que se presenta al mismo tiempo que se solicita la propiedad minera ante la autoridad de minería. Pero lo característico es que acá no es la autoridad minera la única que va a participar en esta evaluación. ¿Por qué? Porque lo remite el expediente a la autoridad de política ambiental.
Esta autoridad también es exactamente lo mismo, cada provincia organiza su autoridad de política ambiental y van a evaluar el informe de impacto ambiental. ¿En qué consiste? El expediente es una declaración jurada que tiene 3 condiciones. Bueno, por supuesto, los datos de quien solicita el aprovechamiento, la propiedad minera, los recursos naturales que se van a ver afectados, en menor, no nos olvidemos que minería es modificadora del ambiente, con lo cual siempre van a estar comprometidos todos los recursos naturales, pero la particularidad es que en el expediente, en la última parte, tienen que estar especificadas todas las medidas de remediación. Es decir, a medida que se va explotando y extrayendo mineral, cómo se va a ir remediando ese terreno, ¿sí? Y luego, por supuesto, el cierre de mina. Entonces, como le decías, en esto no solo interviene la autoridad de política ambiental, sino otras autoridades según la provincia. Por ejemplo, la autoridad del agua. Bueno, finalmente, la evaluación final, obvio, pasa por minería, hay un consenso y se aprueba lo que se denomina declaración de informe ambiental. A partir de allí, que esté aprobada la declaración, la DIA, como nosotros le decimos, a partir de allí se puede comenzar con la extracción del mineral. Pero lo importante en materia ambiental es que no solo va a estar esta declaración jurada aprobada y continúa la explotación, sino que justamente la autoridad minera controla que se cumplan los requisitos por los cuales se comprometió el minero a desarrollar la industria, y además hay una actualización cada 2 años, que se llama actualización del informe de impacto ambiental, ¿sí? Esto es netamente ambiental, la verdad que el código, a pesar de haber sido sancionado en 1886, ha evolucionado y justamente con el tema ambiental. Y la verdad que para no extenderme mucho más en el tiempo, igual no quería dejar de resaltar que tenemos otra herramienta fundamental en materia ambiental que se llama licencia social, ¿sí? ¿Qué permite la licencia social? Bueno, justamente que las comunidades donde se va a desarrollar la actividad minera tengan la oportunidad de conocer, de saber qué es lo que está pasando a su alrededor, que participen. Y acá es también fundamental el tema de audiencias públicas, ¿sí? Porque a través de la audiencia pública llega la industria minera, se convoca conjuntamente la industria con las autoridades correspondientes y en las audiencias se les comunica a la población de qué se trata la actividad que se va a desarrollar, fundamentalmente en materia ambiental y en materia socioeconómica. Esto evita problemas, ¿verdad? Porque es una herramienta fundamental el conocimiento, para no crear fantasmas, ni preocupaciones, ni posibles problemas, tanto para la comunidad como para la industria minera. Y bueno, por último, es necesario resaltar, como siempre decimos en derecho minero, que más allá de los cuestionamientos que pueda tener la industria, minería es indispensable para todas las sociedades modernas. Desde el celular hasta nuestras casas, todo, medicina, siempre hay un pequeño detalle que lo aporta minería como materia prima. Así que lo fundamental es que este desarrollo minero sea obviamente productivo, pero también basado en un desarrollo sostenible, y por suerte se ha evolucionado muchísimo en materia ambiental, así que eso es ideal. Así que bueno, para cerrar, les quería comentar que es sumamente importante, es mucho más extenso nuestro derecho minero, pero bueno, espero al menos dar algunas características fundamentales. Así que bueno, muchísimas gracias y le dejo la palabra a Flavia.
Realmente increíble todos los aspectos que nos ha mencionado. Justo a la par íbamos conversando con algunos integrantes de algunos aspectos puntuales, ¿no? Que nos parecen bastante atractivos, que nosotros no tenemos incorporado en nuestra normativa, pero bueno, lo hablaremos al final, en la ronda de preguntas también. A continuación, le cedo la palabra al doctor Facundo, que nos va a dar un aspecto un poco más internacional de lo que es el derecho ambiental, porque es conocido que el derecho minero y el derecho ambiental trabajan de la mano, ¿no? En esta búsqueda de un desarrollo más sustentable. Entonces, doctor Facundo, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Flavia. Muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Derecho por la invitación. A Cristian también, por supuesto. Para mí es un gran honor participar, ¿no?, en esta conferencia, en esta jornada que tenemos hoy, además acompañado tanto de la doctora Crom como la doctora Pantano, porque, bueno, son gran parte de mi vida académica y constantemente forman parte de mi formación, entonces, en términos académicos, por lo cual, doblemente orgulloso. Aprovecho para saludar a todos y a todas los que nos están escuchando en vivo por Facebook Live y a los que están acá presentes en el Zoom, sin dejar de mencionar y aprovechando la situación, tomando las palabras de la doctora del principio, para aprovechar para felicitar, ¿no?, a los y las peruanas que están en el cumplimiento de 199 años de su independencia, ¿no?, de su liberación, por alguien que nos une mucho, que es el general San Martín, así que estamos en un momento de patria también, así que eso también nos une, no solo un montón de cuestiones. Me parece muy importante, yo voy a empezar para compartirles una pantalla, preparé una presentación para todo esto. Me parece muy interesante retomar algunas cuestiones que nos hablaba Andrea y en particular también temas que nosotros estuvimos trabajando a lo largo de esta conferencia. Y lo quiero trabajar desde la mirada internacional, desde cuáles son los compromisos internacionales que hemos asumido, cómo los propios estados tienen que adaptar sus legislaciones, sus propias normativas, su propio funcionamiento en términos mineros, y el rol importante que va a tener, ¿no?, el derecho, ¿no?, al trabajar estas cuestiones. Mencionando algunas de las cuestiones que habían incorporado al principio, que el derecho minero de por sí, o sea, la acción minera de por sí, impacta dentro del ambiente, por lo cual es que tenemos que tener una mirada particular sobre él. Y por el otro lado, con la mirada que nos mostraba Andrea en el final, esto de la importancia que tiene el mineral y toda la materia prima que se desarrolla, porque un ejemplo claro puede ser que la tecnología que necesitamos para reducir el impacto ambiental está extraída a partir de esta acción. Entonces nosotros debemos trabajarlo y debemos trabajarlo en términos globales. Estamos a casi un año y medio de una resolución muy importante que tuvo Naciones Unidas al respecto, pero me gustaría empezar dando un pantallazo de las obligaciones que fuimos contrayendo como Naciones Unidas, como Estados parte de ella, a lo largo del tiempo. Claramente tenemos que nombrar como primer hito importante dentro del derecho internacional ambiental, ¿no?, la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente, esa conferencia que se dio en Estocolmo, que plantea por primera vez la problemática en términos globales del ambiente. Esta conferencia tiene una particularidad, plantea un plan de acción sobre el ambiente y demás. Este plan de acción tiene esta singularidad que plantea algunas recomendaciones. Y la recomendación 56 es la que más nos involucra a nosotros en esta jornada, ¿no? La recomendación al secretario general que le solicita empezar a abrir un poco la información a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo tiene este imperativo al secretario general de Naciones Unidas a que comparte información respecto a los temas, a los temas mineros? Porque en el hecho de que nosotros podamos
en trabajar las condiciones ambientales, ver qué medidas adoptamos al respecto del medio, y por el otro lado, las repercusiones ambientales que tuvimos en términos positivos y negativos van a disminuir los impactos ambientales negativos en otras posibles intervenciones al ambiente. Entonces, esto es central. Sin mencionar que en esta conferencia se da el puntapié a la creación de lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es conocido también como ONU Ambiente, lo van a encontrar en algunos lugares. Pero a mí me parece central marcar este primer paso, es decir, desde la primera vez que nosotros encontramos o tomamos como una problemática ambiental, como una problemática, a las problemáticas ambientales en términos globales, ya trabajamos desde la minería. Ya empezamos a trabajarlo y ya tenemos una mirada sobre las cuestiones mineras. A mí me parece que habría que retomar o cómo repensamos esto en las segundas etapas que se fueron dando, ¿no? La segunda etapa la vamos a tomar dentro de la Carta de la Naturaleza. Pareciera ser que en términos internacionales cada 10 años hacemos un debate general de las cuestiones ambientales, y la Carta de la Naturaleza no viene a incorporar algunas cuestiones importantes, ¿no? Dentro de sus funciones, esta Carta de la Naturaleza no se dio en el año 82, y tiene una discusión que para mí es central y que por ahí marcaron tanto la doctora Crom como la doctora Pantanos en sus intervenciones, ¿no? La Carta de la Naturaleza lo que va a hacer es sacar nuestra visión que veníamos trayendo a lo largo de la historia, de una visión antropocéntrica, pasamos a una visión biocéntrica. Y esto es, en el derecho, o en el estudio del derecho, es medio revolucionario, para decirlo de alguna manera. El pensamiento empezó a cambiar una postura. Es decir, empezamos a tomar a la naturaleza y desde una discusión teórica. A mí me pasó mucho dentro de mi carrera de grado, en el estudio de mi carrera de grado, pero después en relaciones internacionales se me potenció esta discusión por ahí podemos decir, con los estudiosos ortodoxos del derecho internacional. Cuando uno le plantea la posibilidad de la naturaleza como un sujeto de derecho, la discusión era prácticamente, esto es imposible de pensar de esta manera. Y la verdad que la actualidad y los que pensamos de una manera más ambiental el derecho, nos permitimos pensar esto, y se ha plasmado en algunas constituciones actualmente, ¿no? Si bien en la práctica no se lleva mucho adelante, esta situación es una discusión que se viene discutiendo desde la Carta de la Naturaleza en adelante. ¿Qué me parece importante mencionar? Bueno, este punto 10, que es fundamental y que empieza a pensar cómo nosotros tenemos que trabajar y cómo debemos vincularnos a los recursos naturales. Y acá un poco lo marca bien enumerado, ¿no? Los principios que empiezan a surgir a lo largo del tiempo. Claramente después el salto cuantitativo que vamos a tener a la aplicación de políticas públicas, a las legislaciones, lo vamos a dar en muy poquito tiempo adelante, que es el informe Brundtland, ¿no? Un informe que está pensado desde el aspecto socioeconómico, es generado por la ministra de Medio Ambiente de Noruega en esa época, y este informe nos incorpora por primera vez este concepto que nosotros trabajamos con tanta normalidad, que es el desarrollo sostenible. Y cuando trabajamos desde la perspectiva minera, decir, el desarrollo sostenible hay que prestarle una atención particular, ¿no? Que se pueda combinar las cuestiones ambientales, económicas y sociales, estos tres pilares, y que puedan conjugarse de manera armónica, es esencial para nosotros. Y esencial a la hora de ¿qué? De construir sociedades más equitativas, que al fin y al cabo son los objetivos que nosotros estamos buscando con algunos principios ambientales, con algunos principios que nos van generando estas conferencias, como por ejemplo el de cooperación internacional. Esto del acceso a la información, de la cooperación internacional, son principios que van surgiendo a lo largo del tiempo y que nosotros debemos bajarlos con alguna de las medidas que nos fue contando Andrea en los derechos internos propios. Pero cuando hablamos de desarrollo sostenible y relacionado, me parece que hay un cuadrito que
graficar mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Y lo vamos a plantar en un cuadro de un eje Y y un eje X, donde vamos a encontrar el uso de los recursos naturales y el consumo. En este cuadro nos tenemos que vincular. ¿Qué vamos a ver? El uso de los recursos naturales tiene un límite, o sea, nosotros no podemos ir por arriba de este límite de apropiación de los recursos naturales. Por el otro lado, el desarrollo sostenible nos pone el límite de la pobreza, es decir, siempre tenemos que poner el ojo en la pobreza, pero también desde el otro lado tenemos el límite de la opulencia. En el mismo sentido, ¿qué vamos a tener? En ese recuadro central que vamos a encontrar el desarrollo sostenible. Hay un cuadro que es muy conocido en términos generales, que nos vincula un poquito mejor, que es este esquema que nosotros vamos a encontrar en internet o en cualquiera de las informaciones que busquemos al respecto, donde vamos a tener dónde se van a vincular y cómo se conjugan estos tres pilares. Estos tres pilares, por supuesto, tienen en su entorno diferentes funciones que se van generando alrededor, ¿no? Las instituciones, la ética, la propia normativa y cómo funciona la política en todo este esquema. ¿Dónde debemos encontrar el desarrollo sostenible? Bueno, en este punto intermedio que encuentra a la ecología, a la economía y a las cuestiones sociales. Es un punto que es difícil de encontrar y que necesita de trabajo interdisciplinario. Es muy importante que se trabaje interdisciplinariamente para poder lograr este punto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Un poco en la actualidad o en los últimos años de la gobernanza internacional, y ya voy a hablar un poquito de este concepto fundamental. Hace alrededor de 20 años que se aprobaron las directrices que se llaman de Berlín II, son relativas a la minería y el desarrollo sostenible, donde hay un principio fundamental de coexistencia entre el gobierno, la industria minera y las empresas. ¿Y qué reconoce esto? ¿Qué tienen que prestar principal atención? Y en esto los estados están obligados, o sea, los estados están asumiendo compromisos internacionales, por lo cual deben tener estos actores al medio ambiente como una cuestión de alta prioridad. Es decir, cuando nosotros trabajemos cuestiones de minería, o cuando trabajemos en términos de las legislaciones y demás, debemos entender que el medio ambiente debe ser una prioridad de nivel alto. Establecer responsabilidades ambientales, es decir, a veces en las legislaciones y la técnica legislativa puede fallar en este punto. La responsabilidad ambiental, cualquier daño que se genere al medio ambiente que no esté previsto, que no pueda ser subsanado, que no pueda, debe estar comprendido dentro de las legislaciones internas de los estados, porque si no los estados incurren en responsabilidades internacionales. Garantizar la participación de las partes interesadas, ya vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero en la jerga internacional le decimos stakeholders, pero por ahí lo encuentren en otra manera. ¿Dónde más nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a seguir teniendo este vínculo? Los recursos naturales, nuestra mirada plasmada sobre los recursos mineros, donde lo que la Facultad de Derecho y nuestras cátedras apuntadas a la visión ambiental internacional, hemos dividido lo que llamamos el proceso de Río en tres etapas. El proceso de Río, que por supuesto arranca en Río 92, en esta declaración tan importante, después la vamos a encontrar, en la segunda etapa, iniciada en Johannesburgo del 2002, y en la última etapa de Río la vamos a encontrar en Río +20 y en adelante, ¿no? Este proceso de Río, que tiene su principal disparador en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, esto que nosotros llamamos la Cumbre de la Tierra del año 92, y donde ahora sí vamos a encontrar plasmado los 20 principios que debemos cumplir del derecho ambiental y cómo nos debemos adaptar. Y le vamos a encontrar una definición al derecho al desarrollo sostenible. Y acá es donde yo me quiero plantar, porque hay cuestiones que a partir de acá debemos repensar nuestra forma de ver el derecho. Una de las cuestiones que incorpora, que es atípica para el estudio general del derecho, era esta situación de las generaciones presentes y futuras.
incorpora un nuevo sujeto de derecho que nosotros no teníamos muy incorporado. Las cuestiones ambientales nos vienen a incorporar este sujeto del derecho tan trascendente, ¿no? Las generaciones futuras. Es decir, pero eso no quiere decir que nosotros no usemos los recursos naturales en la actualidad. Eso no quiere decir que nosotros no pensemos el derecho minero en la actualidad y utilización de ese recurso, sino todo lo contrario. Es decir, utilicemos los minerales para satisfacer las necesidades del presente, pero no dejemos de mirar las cuestiones en el futuro. Y vamos a ver cuáles son las propuestas que surgen de la gobernanza internacional sobre el final de la exposición. Pero esto me parece central. Y lo otro que nosotros vamos a entender es que va a cambiar una visión de la carga probatoria de esta situación. Es decir, Andrea lo explicaba bien cuál va a ser cómo se va a plasmar, que es la evaluación de impacto ambiental y cómo esto tiene que profundizarse, pero cambia la carga probatoria. Es decir, uno no tiene que probar que no cometió un daño ambiental, sino que antes de empezar a hacer una acción, lo que tiene que generar es cuál va a ser el impacto ambiental, cómo se va a trabajar, cuál va a ser el cambio en el ambiente que se va a generar, qué desarrollo va a tener para esa población, si va a tener en cuenta la producción que se lleve adelante dentro de esa comunidad. Entonces, en las cuestiones mineras, con esto que nosotros hablamos de que en sí genera un impacto ambiental, tener en cuenta la mirada del desarrollo sostenible, tener en cuenta la obligación de generar cuál es este impacto que uno va a tener, y sin dejar de ver las generaciones futuras, nos pone, sobre todo en cuestiones jurídicas, en una discusión central. La segunda etapa del proceso de Ríos nos pone en un momento de, muy bien, es muy lindo todo lo que venimos diciendo, no, en términos de la retórica está bien, pero no lo estamos cumpliendo o no estamos llevando adelante este cumplimiento como nosotros esperábamos, ¿no? Entonces lo que se empieza a plantear en términos globales es la discusión de cómo cumplimos estos objetivos. Pero hay una cosa que a mí me parece central, ¿no? Que en la cumbre lo que se reconoce es que los minerales son esenciales para la vida moderna, Andrea lo ejemplificó de manera extraordinaria, y para el desarrollo sostenible. Es decir, si nosotros queremos aplicar esto que hablábamos al principio, de llevar adelante un desarrollo sostenible, no podemos prescindir de los minerales. Y para acceder a los minerales, necesitamos poner en discusión la forma de extraer los minerales. Entonces, en términos regionales y en términos globales, que nosotros pongamos la mirada en estas cuestiones es central. La segunda, en la tercera etapa de Río nos vamos a encontrar en esto que nosotros llamamos el futuro que queremos, Río más 20. Vamos a encontrar acá otro debate también en términos de recursos naturales, pero también en derechos mineros, es que nuevamente reconocemos la contribución que hacen los minerales y los metales a las sociedades modernas. Es decir, a partir de acá ya no lo tenemos en discusión si tenemos que extraer o no. Hay que hacerlo porque si no, no vivimos en sociedades modernas. O sea, quedémonos en el siglo XIX si no queremos hacer esto. Entonces, lo que hay que hacer no es dejar de hacerlo, es hacerlo de forma sostenible. Y hacerlo de forma sostenible implica que las empresas y los gobiernos promuevan el aumento de esta rendición de cuentas y transparencias en el ámbito. Es decir, no es venimos, extraemos y nos vamos. Es decir, hay un proceso mucho más importante. Uno de los temas que me parece que tiene que ser central es cómo se realiza el cierre de la mina después de haber trabajado. ¿Cuál es el ambiente que vamos a dejar posterior a esto? Y acá es central que la técnica legislativa de cada uno de los países de la región lo trabaje de forma integral. Bueno, en esta etapa nosotros vamos a entrar automáticamente en un momento de un salto en términos globales, que es el año 2015. El año 2015 en términos ambientales se convirtió en un año por ahí hasta simbólico, por muchas razones, pero principalmente por estas tres. Se firmó la Agenda 2030, conocida, o sea, la Agenda 2030, una estrategia de políticas globales al 2030, que son los objetivos del desarrollo sostenible.
Al mismo tiempo, sin mencionar que el cambio global es la discusión central que se está dando en la agenda política internacional, se aprobó el Acuerdo de París, y a priori uno pensaría que la religión católica aspiraría, o que una religión desde sus pensamientos aspiraría a apuntar a los términos individuales, a la mejora en términos individuales. Encontramos en Laudato Si que todo lo contrario nos pone en discusión y nos pone a pensar qué es lo que tenemos que hacer en términos de equidad social, en términos de desarrollo sostenible, en términos de igualdad, porque esto es central. Si nosotros trabajamos el desarrollo sostenible, estamos hablando de sociedades más equitativas. Por lo cual, ¿qué nos interesa en las cuestiones mineras de los desarrollos sostenibles? Si bien tenemos que mencionar algo que no es para nada menor, que es ¿qué es los ODS? Los ODS son puntualmente una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo cual es no vinculante. Ahí vamos a tener una discusión en términos de derecho internacional con respecto al soft law, y eso nos puede llevar a una conferencia más en estas discusiones. Pero, ¿qué es lo central? Encontramos 193 países, repito, 193 países que, a pesar de sus diferencias culturales, económicas, de desarrollo, han encontrado un punto en común respecto a sus posibles futuras políticas públicas. Y estos objetivos, a diferencia de sus antecesores, que son los objetivos del milenio, encuentran una ventaja, que es que necesariamente tienen que estar interrelacionados. Y uno a priori diría, pero ¿tiene que ver, por ejemplo, el fin de la pobreza y la desigualdad de género, por decir? Bueno, los ambientalistas entendemos que el informe Brundtland, mejorar los derechos de las mujeres, mejora la calidad de vida, baja los niveles de pobreza. Para retomar en términos mineros, hay dos objetivos que son centrales para nosotros. Por un lado tenemos el objetivo número 7, la energía asequible y no contaminante, es decir, la garantía del acceso a estas energías es fundamental para nosotros, y por otro lado la producción y consumo responsable, ¿no? Bueno, en términos de gobernanza global, los ODS son un gran ejemplo de eso. Los ODS son un ejemplo de gobernanza global. Y este concepto de gobernanza global es central para entender cómo se van a desarrollar las políticas públicas en términos, cómo se van a pensar en materia internacional y cómo debemos bajarlas a cada uno de los países de la región. En términos de gobernanza global, hoy tenemos, como habíamos mencionado desde el principio de la exposición, diferentes órganos dentro del sistema de Naciones Unidas que nos van a permitir desarrollarla. Por ahí, para el que no esté muy habituado al derecho internacional o las discusiones en término internacional, gobernanza es un término que no usamos, que no es del derecho, que lo hemos tomado, lo ha tomado la economía, lo ha tomado otras ciencias, pero es un término que es de las relaciones internacionales, que surge después de la posguerra, en un informe que después se plasma en el año 95, pero para entenderlo no apunta específicamente a un gobierno del mundo, ¿no? Sino que es un proceso entendido con los sujetos que son parte de él, los individuos, las instituciones públicas y privadas que participan en ellos, la propia sociedad civil, y cómo se manejan esas diferencias a escalas globales, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo no como una foto, sino como un proceso en continuo desarrollo, o en continua evolución por ahí. ¿Dónde vamos a encontrar algunas cosas? Bueno, la gobernanza de los recursos minerales en el siglo XXI es la discusión actual en la agenda internacional, en el plano internacional, ¿no? Y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente apunta que la orientación de la industria extractiva sea en pos de este desarrollo sostenible que nosotros venimos mencionando, en pos del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible actualmente. ¿No? Y en el almacenamiento de estos desechos de minería,
que la seguridad no, o sea, apunta, es un trabajo que está hecho y que es muy interesante, que se los recomiendo a aquellos que no lo hayan leído, pero que apunta al trabajo específico del almacenamiento de los desechos que surgen de la minería. Por el otro lado, también se habla de la arena y la sostenibilidad, es decir, tenemos muchos puntos en la actualidad en materia internacional que nos ponen a discutir no solamente la propia extracción, sino la entrada de la extracción, el proceso y la salida. Y este proceso en general, cómo contribuye al desarrollo sostenible y estos objetivos que nosotros veníamos a hablar, ¿no? En la actualidad, me parece que el más importante que podemos mencionar es el último que se desarrolló en marzo del año pasado, en Nairobi, que en la UNEA 4, las Naciones Unidas y el Medio Ambiente emitió la resolución 419, la 419, que específicamente habla de la gobernanza de los recursos minerales. Y acá ya estamos dentro de un proceso o sobre el final de la discusión o de la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que le piden las Naciones Unidas o qué es lo que se comprometen también las Naciones Unidas con todo esto, ¿no? Cómo los programas empiezan a funcionar al respecto. Bueno, desde los ODS en adelante entendemos que para cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible no solo necesitamos de los estados para que se cumplan, porque hay algunos análisis en términos económicos, por ahí a los juristas nos cuesta más las cuestiones económicas, pero los análisis en términos económicos nos demuestran que lograr los objetivos del desarrollo sostenible es imposible solo con los esfuerzos económicos de los estados. Por lo cual necesitamos que se involucren las empresas, que las organizaciones no gubernamentales trabajen alrededor de estos, y no dejemos de mencionar este tipo de espacios que encontramos acá, que son los circuitos académicos, la participación de las universidades, la participación de investigadores, los lugares de investigación, los avances tecnológicos que son los que nos permiten reducir los impactos ambientales de las acciones que generamos en el ambiente. Y las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, cualquier organismo regional que encontremos acá en Sudamérica o en América en general, que promuevan, es decir, la última resolución lo que promueve es esto, ¿no? El trabajo en conjunto, este principio que hablábamos en algún momento de la cooperación, en búsqueda de cumplir el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, no solamente extraemos, sino que además le podemos beneficiar a la comunidad que está ahí, desarrollar a los países que están en desarrollo. Y bueno, esto que hablábamos nuevamente de las tecnologías, de la capacidad de investigación, de desarrollo, esto implica involucrar un nuevo actor que no siempre estuvo considerado a lo largo de la historia, que tiene que ver con los ámbitos académicos, las universidades, los investigadores. Después hablo un cachito más de esto, pero para ir cerrando y no extendiéndome demasiado, otra de las cuestiones, ¿no?, en las asociaciones públicos o privadas, la necesidad de que haya un vínculo entre el privado y el público, y no sea una competencia, sino que sea una relación armónica que permita construir hacia el desarrollo sostenible. Y este punto que me parece central, que en términos regionales creo que nosotros nos debemos un debate, ¿no? Es avanzar hacia la desvinculación entre el crecimiento económico y la degradación del medio ambiente mediante los métodos que se incluyan, ¿no? La eficacia de los recursos y la economía circular. Esta resolución nos pide esto, nos pide ponernos en discusión en este tema. Y yo, a lo largo de mi carrera, o a lo largo de mis experiencias académicas, lo que he encontrado en la introducción, o sea, un poco en la introducción a mi carrera de grado de Derecho, pero en términos de relaciones internacionales, he encontrado cuestiones desde la ciencia económica que deberían empezar a trabajar, porque a veces necesitamos apoyarnos en la ciencia económica para generar alguna legislación, aplicar alguna política pública, o cualquier aspecto que nos involucre a los juristas en particular, que tiene que ver con cómo ven el crecimiento económico, o cómo ven este crecimiento económico los principales autores en términos económicos. Y en esto pienso principalmente en los que vemos en la región, ¿no? Krugman, el libro que por ahí más conocido, que casi siempre lo cruzamos, que es el Mochoni Becker, pero por ahí también Samuelson,
¿no? Que hablan que los 4 factores que vamos a encontrar dentro del crecimiento económico, uno son los recursos naturales. Y que sin los recursos naturales, o si no pensamos bien, que si no extraemos los recursos naturales, no podemos crecer económicamente. Y acá es una de las cuestiones que a nivel internacional me parece que es central. En el 2011, el Panel Internacional de Recursos plantea este esquema, ¿no? Esta necesidad de repensar la economía en función también de los objetivos que los países se han comprometido a hacer, ¿no? Empezar a desvincular principalmente los impactos medioambientales desde el desarrollo, desde este concepto, ¿no? Acá está bien claro en el esquema que el impacto ambiental tiene que ser reducido o esa modificación que nosotros generamos en el ambiente tiene que beneficiar hacia esto, ¿no? Hacia reducir los impactos ambientales y mejorar el bienestar de la sociedad. Y esto se puede hacer, pero se tiene que pensar de los aspectos del desarrollo sostenible. Tanto y en cuanto no lo pensemos de esta manera, vamos a seguir generando un problema. Otro problema que se plantea y que se plantea de la gobernanza de los recursos naturales, de los recursos mineros en general, tiene que ver con la alta demanda, o sea, estamos en crecimiento de la demanda de los minerales que estamos necesitando en términos globales, lo cual nos pone en un doble conflicto. La suba de los precios de los minerales que aleja a las poblaciones más vulnerables del acceso a esos recursos, aleja a los países en desarrollo de la posibilidad de desarrollarse, porque, de nuevo, insisto, hay un ejemplo que es clarísimo, las tecnologías que reducen el impacto ambiental necesitan de minerales. Entonces, si nosotros no lo empezamos a tomar de esta manera, vamos a generar un inconveniente. Y a eso es lo que apunta la resolución, con solicitar que el camino a la sostenibilidad se haga a través de la economía circular. ¿Cómo podemos parar el impacto económico respecto a las cuestiones a las cuestiones de los aumentos de precio y a la mejora del acceso a los minerales? Tiene que ver con esto, ¿no? Con este esquema que plantea las Naciones Unidas y que estos esquemas que se vienen trayendo en cuestión del circuito y la reincorporación de los minerales que ya utilizamos nuevamente al circuito económico, ¿no? A través del proceso de reciclado, a través de lo que hoy actualmente se llama economía circular, en algunos momentos tuvo otro nombre, pero hoy el nombre técnico que utilizamos es la economía circular. En conclusión, ¿qué es lo que yo quiero dejar acá? Es decir, la minería es una actividad necesaria, es una actividad que a lo largo del tiempo, en términos globales, hemos decidido ponernos a discutir al respecto de esto porque entendemos la importancia que tiene para nuestras economías y para nuestro desarrollo. Por lo cual es central que empecemos a tomar y que en términos legislativos, y sobre todo que si estamos en plena discusión de cuáles son las técnicas que debemos aplicar y las mejoras en las cuestiones, por ejemplo, tomar ejemplos como Argentina, tomar otros ejemplos, es importante que también tomemos los ejemplos en términos internacionales y que entendamos que eso incurre en obligaciones y responsabilidades internacionales. Con esto, nada, termino mi exposición, les agradezco. Cualquier cosa, cualquier tema que necesiten, alguna cosa para no seguir explayándome, les dejo acá mi mail o cualquiera de mis redes sociales para que se puedan comunicar y le dejo nuevamente la palabra a Flavia. Muchas gracias, doctor Facundo, realmente bastante interesante. Y concuerdo con algo que me pareció escuchar al inicio, que dijo de que era necesario extraer el mineral para poder ayudar a la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese tema del zinc. Nosotros en Perú somos uno de los principales explotadores del zinc y realmente es un mineral que considero bastante necesario porque si de por sí es bueno para la salud y todo al respecto, también si se utiliza correctamente, uno, que es reaprovechable infinitamente sin perder sus propiedades, y dos, que también ayuda a que los aceros sean menos corrosibles, entonces alarga su duración, los vuelve más eficientes, por así decirlo. Claramente necesitamos extraer el mineral
para poder seguir avanzando y encontrar propiedades nuevas de estas. El único problema es poder ver que se haga un balance, ¿no? Un equilibrio y se apunte a un desarrollo más sostenible, como usted mencionó, apuntar a una economía circular. Muchas gracias por su disertación, ha sido bastante interesante. Voy a pasar ahora a la ronda de preguntas. Primero para la doctora Pantano, me ponen la transformación en metal o concentrado de mineral a través de una planta. ¿Se rige por la concesión minera o el funcionamiento de la planta tiene autorización independiente? No, en realidad, muy buena pregunta. Todo lo que es el código de minería es el procedimiento en exploración y explotación. Y obviamente el informe de impacto ambiental comprende las etapas, pero ya es un tema de derechos comerciales, de derechos industriales. O sea, la industria minera, dentro de lo que es el código de minería, lo que hablamos del procedimiento de las provincias, regula exploración y explotación. Hasta ahí. Llega lo que es el derecho minero. Claro. Ok, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para el doctor Facundo. ¿Usted considera que Estocolmo tuvo un objetivo más de control nuclear que de control ambiental, ya que ya en Río, sin la Guerra Fría presente, se pudo hablar de una visión ambiental con principios más específicos sobre la materia? ¿Cuál es su opinión? Un poco ahí está mezclada, ¿no? la pregunta en conceptos. En principio, Estocolmo funciona como ser el primer disparador o la primera explicación general o global de los países respecto a las problemáticas ambientales que existían. Uno podría entender que por la época o por un montón de circunstancias, ¿por qué se genera esta discusión, no? Hay un montón de hechos y accidentes ambientales que suceden en esta época, que se van sucediendo en esta época, aumentado, ¿no? Por el crecimiento de la globalización, las telecomunicaciones. Nosotros en la Facultad de Derecho tenemos un profesor que se llama Gordillo, que interpreta que hay 5 puntos fundamentales de la internacionalización del derecho. En estos 5 puntos fundamentales, entre los cuales algunos ya he mencionado, e incluimos los derechos humanos sin lugar a dudas, vamos a encontrar que Estocolmo fue este disparador de que en términos globales estamos todos preocupados por estas situaciones que se están suscitando. Pero no sé si tiene que ver más con el control, tiene que ver más con algún método de acción. Y me parece que lo central fue, o el punto central de Estocolmo fue la creación del PNUMA, sin lugar a dudas, del Programa de Naciones Unidas, es decir, encontrar un órgano que nos permita concentrar y redirigir de forma más eficiente y eficaz los esfuerzos internacionales respecto a las problemáticas medioambientales. Y Río, por ahí si recupero ahí, y Río lo que hace es plasmar principios. Río no modifica esto, sino Río empieza a tomar todos estos principios que nosotros veníamos hablando, ¿no? La idea del desarrollo sostenible de Brundtland, los principios de cooperación, de educación ambiental, de información ambiental. Es decir, Río es prácticamente una parte dogmática de una constitución, se podría decir, comparado de alguna manera. Es decir, tenemos principios, derechos que deberíamos seguir, vienen a ser unas directrices para nosotros en términos de cómo las deberíamos bajar al derecho interno. Ok, muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta para la doctora Pantano. Me dicen, si la población cercana al proyecto minero no da la licencia social, ¿esto quiere decir que la población tiene derecho a veto? En realidad, a ver, es un poco más compleja la respuesta, que les puedo contar un caso. En realidad no es vinculante lo que se resuelva dentro de lo que es la audiencia pública, pero obviamente
es un consenso, es un antecedente para poder instalar. Yo creo que ninguna empresa minera, ninguna autoridad minera permitiría, si tienen a la población desconforme, en instalarla, porque esto ocasiona es trasladar el problema hacia el futuro. Tenemos un caso que es la mina de Esquel, hace muchos años ocurrió, que inclusive ya estaban por comenzar, si la doctora Cron sabe, bueno, mejor que yo en este caso, pero ya estaba por comenzar las actividades en la etapa, estaban en la etapa de exploración, estaban investigando, estaba aprobado el informe de impacto ambiental, ¿sí? En exploración. Y hubo un pequeño detalle que el informe de impacto ambiental, uno de los requisitos, además, como les dije, de describir los recursos naturales, tiene que determinar la primera población a qué distancia está del yacimiento, ¿sí? De la mina. Y ahí habían fallado en el informe de impacto ambiental. Se consideró, fue algo curioso, porque se consideró una determinada distancia, pero por carretera, cuando en realidad, en línea recta, en línea natural, era mucho menor la distancia, ¿sí? Entonces el pueblo se opuso de tal manera que llegaron a un plebiscito, y el plebiscito se determinó no a la mina, y es el día de hoy que la mina no se pudo instalar. Es decir, no es vinculante, pero este consenso, vuelvo a repetir, trasladaría el problema. Entonces, en el caso que la comunidad se oponga, se buscan los mecanismos y finalmente tiene mucho peso, ¿sí? Mucho sustento ambiental y jurídico. No sé si, bueno, si fui clara. No, sí, o sea, se entendió muy bien. Acá en Perú tenemos el mismo, se maneja lo mismo, ¿no? De que si es que la comunidad no está de acuerdo al 100%, se presentan problemas durante el proceso de consulta previa, entonces tampoco se da el proyecto. Es una forma de buscar un consenso entre la empresa y las comunidades. Exacto, por eso es tan importante la comunicación y la información, para que se entienda de qué se trata el proyecto. Gracias, Flavia. Claro. Bueno, ahora hay otra pregunta más para el doctor Facundo, que dice, ¿cuál es su consideración sobre las normas internacionales? Es decir, los tratados ambientales por lo general son considerados instrumentos de soft law o derecho blando. ¿Debería seguir como recomendaciones a los estados o pasar a ser considerado hard law por parte de los estados? Y si hay una postura de Argentina sobre la importancia de este derecho. ¿De qué derecho sería? ¿De la importancia de...? ¿En qué sentido? Si puedo repetir. A ver. Porque no hay ningún derecho en particular. Ahora, respondiendo la primera parte de la pregunta, si es importante o no, por supuesto que es importante, y por supuesto que puede recaer sobre obligaciones internacionales. El pensamiento, y sobre todo en materia ambiental, la progresividad es uno de los principios que nosotros debemos sostener. Es decir, vos nunca podés retroceder en el avance de los derechos que has conquistado, ¿no? Y que se han avanzado en términos, y eso se puede exigir en términos regionales. Hay varias experiencias que son bastante auspiciosas en general, que tiene que ver, en primer lugar, que hace muy poco, en el 2017, si no me equivoco, en la opinión consultiva 82 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos reconoce al derecho ambiental como un derecho humano. Entonces, a partir de acá, ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos nos reconoce este punto. Ahora, si existen además... si existe además alguna posibilidad que nosotros tengamos de potenciar esto, de bajarlo a las legislaciones, sí es obligatorio, no tenemos posibilidad de no hacerlo. Es decir, no puede un país no comprometerse con estas obligaciones que ha adquirido. Lo que sí no están plasmadas en algún tratado internacional que nos permita a nosotros entenderlo como un hard law. Ahora,
también tenemos que entender que las fuentes del derecho internacional nacen del Estatuto de la Corte en el artículo 38 y nos ponen igualdad de jerarquía, tratados internacionales, costumbre internacional, y entonces de esta manera nosotros debemos entender estas cuestiones. Si nosotros empezamos a aplicar prácticas comunes que se sostengan en el tiempo, las tenemos que interpretar al igual que el derecho que está escrito ahí, ¿eh? No es para nada menor. Por eso me parece importante, cuando pensamos esta cuestión, sin meterme demasiado en cuestiones técnicas, pues si nos vamos demasiado al hard law y al soft law, tenemos una discusión que es eterna y que es, la verdad, es súper interesante en materia del derecho internacional, pero sí me parece central, o por lo menos recuperar la lectura del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38. Listo, muchas gracias, doctor. Doctora Pantano, tenemos una pregunta también para usted, que nos la ponen en Facebook. Dice, ¿la licencia social tiene alguna similitud con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Perú? Acá me parece, por lo estudiado, de que tenemos un concepto bastante parecido con el proceso de consulta previa que se maneja en Argentina. Acá lo tenemos hace como 6 años. Básicamente, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Que es el diálogo para llegar a consensos que beneficien tanto a la comunidad como a la empresa, y darles la participación, ¿no? Para la parte de la regulación de los recursos naturales. ¿Qué cree usted? Sí, por supuesto, es que en realidad acá también, bueno, por una cuestión de tiempo no hablamos de lo que es la Ley General del Ambiente, ¿sí? La Ley General del Ambiente se sanciona en Argentina en el año 2002, inclusive la Ley Ambiental Minera es anterior. Y ahí están los instrumentos de política ambiental en nuestra Ley General del Ambiente 25675, y dentro de estos instrumentos de política ambiental surge la obligatoriedad para todas las industrias, todas las actividades antrópicas, de previo tener el informe de impacto ambiental. Ahí se llama estudio de impacto ambiental, pero es exactamente lo mismo, el procedimiento que les conté. Y ahí se establece el tema de las audiencias públicas, del ordenamiento territorial ambiental, de educación, de información. Entonces, los pueblos originarios tienen todos los derechos en nuestro país de instrumentos ambientales a partir y bien en la Ley General del Ambiente. Y por supuesto que es un paralelo, es decir, al hablar de ambiente, el ambiente es uno. Los instrumentos de política ambiental son exactamente lo mismo para minería que para cualquier otra industria y para toda la población, ya sean pueblos originarios o sociedades modernas. Así que por supuesto que sí, es similar, de acuerdo a lo que yo entiendo. No sé si la doctora Crom quiere agregar algo más al respecto. Tiene el micro apagado, doctora. Sí, perdón. No, es correcto. Nosotros como consulta previa vinculante o consulta obligatoria no lo tenemos. Tenemos el artículo 169 de la OIT, que es lo que promueve esta consulta previa, pero dentro de nuestra legislación no existe una como consulta previa. Tenemos la audiencia pública, pero que está en el contexto de lo que es como parte, como dijo Andrea, de la ley del ambiente, ¿no? De la evolución o del procedimiento para la evaluación de impacto ambiental. Quería, si me permiten, una cosita agregar en cuanto a nuestra legislación minera, si es posible. Tenemos algo muy importante, que es, ante todo, la declaración de utilidad pública que tiene la minería frente a otros recursos naturales, y esto es un poco la parte
en cuanto a las refinerías y a los establecimientos de beneficio, no comprenden, como dijo Andrea, la legislación minera incluida en el Código de Minería, pero sí les puede caber, a lo mejor, la protección de la utilidad pública siempre y cuando se encuentren integralmente relacionadas y vinculadas dentro de la concesión con la mina. Eso por un lado. Y además quería hacer hincapié en algo que es los aspectos tributarios que tiene la Argentina y que es muy importante. Las minas pagan en la Argentina, los mineros pagan, como toda otra empresa, todos los impuestos que paga cualquier empresario o empresa que no sea minera. Pero tenemos a nuestro favor una ley que es la Ley de Inversiones Mineras, en donde se establece un tope para el pago de las regalías, que es del 3%. Ese tope no puede ser superado, puede ser bajado, y está reglamentado por el sistema federal, por cada una de las provincias, en la forma en que se va a obrar esa regalía, y además el monto, y el monto total, pero que no puede superar el 3%. Pero además tenemos una desgravación dentro de esta ley de inversiones mineras, que es una desgravación que puede llegar en la etapa de exploración hasta el 200%, 100% por la ley de desgravaciones normal general que rige a las actividades mineras y no mineras, y 100% específicamente en la etapa solamente de exploración para las actividades mineras, en todo lo que sea los gastos que en esta etapa son a fondo perdido, por cuanto todavía no se ha realizado el descubrimiento, es decir, estamos en la investigación en búsqueda del mineral, y por lo tanto tenemos la incertidumbre y el riesgo minero y el riesgo empresarial. De manera que se hace una desgravación del 100% de las actividades, de lo invertido en esas actividades, inclusive del IVA. Pero estamos en una etapa de exploración, no se hace una desgravación en la etapa de explotación. Eso es lo que lleva a confundir a mucha gente a decir que la minería tiene grandes desgravaciones. Esto no es así, porque en la etapa de exploración hay que invertir a fondo perdido sin saber muchísimos capitales intensivos. Y esto hace que el minero tenga un incentivo para poder seguir investigando y llegar al estudio de prefactibilidad para saber si sigue adelante o no con la mina. Esto es muy importante y tiene un término de 5 años porque generalmente cuando se hace en esta etapa las inversiones sin saber si se tiene o no mineral, tenemos normalmente quebrantos dentro de la empresa minera, y estos quebrantos pueden ir prorrogándose hasta 5 años, hasta ver si la empresa empieza a dar ganancia y poder deducir estos quebrantos que tenía la empresa de las ganancias. Esto es un motivo de que hay que fijarse bien qué es lo que estamos deduciendo, que es en esta etapa de riesgo, que es la exploración, y que todavía no estamos en la etapa de explotación donde la empresa tiene ganancias, sino que es una ayuda, un incentivo al minero para que siga invirtiendo en esta etapa. Además tenemos dentro de esta ley algo muy importante que las industrias petroleras siempre creen que quieren copiar, que es la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal es fundamental en una empresa de riesgo, en donde nosotros necesitamos tener certeza sobre no solamente la parte tributaria, sino todos los aspectos políticos y los aspectos económicos en general dentro de un país,
para una inversión de los capitales intensivos de que se trata la minería. Esta estabilidad fiscal permite que una vez presentado el estudio de prefactibilidad de la mina, tengamos un cupo o una foto de los impuestos que se pagan por el término de 30 años. Es decir, que tenemos un cupo en donde los impuestos nacionales, provinciales y municipales van a estar comprendidos dentro de esta bolsa. Cualquiera de los impuestos puede subir o bajar, pero el cupo general del monto impositivo que paga el empresario se va a mantener por el término de 30 años. Esto es fundamental y es algo que realmente contribuye a fortalecer el espíritu de los mineros y de las inversiones que vengan a nuestro país. Bueno, quería solamente agregar esto que me parecía importante, que contribuye también a completar el cuadro jurídico de nuestra legislación. Muchas gracias, doctora Crom. Sí, bueno, en realidad aquí en Perú, la exploración minera, por un tope determinado, el Estado le permite a las empresas de exploración poder recuperar el IVA, pero para ello se debe suscribir también un contrato con el Estado previo. Bueno, y ya para finalizar, para no alargar mucho la ponencia, tengo una última consulta para el doctor Facundo, y es que ¿cuál es su posición al respecto del acuerdo de Escazú? En Perú actualmente tenemos dos bloques, ¿no? Uno que está a favor, que considera que se debe reforzar la legislación ambiental, y el otro bloque que justifica de que nos quitaría soberanía sobre nuestros recursos. ¿Cuál es la opinión que usted toma, o en general en Argentina, la que se está tomando? Mira, en términos personales, siempre mi opinión es que avanzar sobre la conquista de nuevos derechos y de proteger al ambiente y de proteger a las poblaciones que están en torno a cualquier acción de impacto ambiental, sea cual sea, es positiva. Lo primero que yo creo es que nosotros deberíamos, o cualquiera de los países de la región, deberían empezar a pensar en técnicas comunes, empezar a tener mayor posiciones de cooperaciones internacionales, escuchar de mejor manera a los organismos internacionales que se piden al respecto, tener organismos técnicos o tratar de generar instituciones o organizaciones técnicas que puedan desarrollar mejores legislaciones. Yo estoy convencido que cuando tenemos países que dependen tanto de la extracción de sus recursos, debemos pensar de qué manera lo es, porque no se tiene que convertir el recurso en ese problema técnico que se llama el mal de la abundancia, ¿no? Es decir, los países que tienen recursos naturales son los países que paradójicamente no se desarrollan. Entonces, me parece muy importante es constituir grupos con diferentes especialidades que puedan pensar de qué manera vamos a aplicar las legislaciones. Sin lugar a dudas, creo que hay que avanzar en tener cuestiones más eficaces. Se nombró acá el convenio 169 de la OIT, o sea, se escucha a los pueblos originarios, pero le falta por ahí alguna pata de participación más activa. Habría que profundizar en las legislaciones, habría que ver cómo se accede y de qué forma son transparentes los accesos a las informaciones ambientales. Por supuesto que hay que avanzar constantemente en esto. Lo que yo creo es que en términos globales hay un problema, y que es constante, que tiene que ver con el conflicto entre la gobernanza global y la soberanía de los pueblos, ¿no? Esta soberanía de los estados que creen que tienen el manejo de absolutamente todo y que nunca están dispuestos a ceder parte de su soberanía para cumplir obligaciones en términos internacionales. Este es un conflicto que va pegando constantemente. Entonces, siempre creo que el avanzar en mejores técnicas, que el avanzar en mejores políticas públicas, que tener mejor mecanismo de controles, que tener mejor acceso a la información, siempre es mejor. Eso no espanta, todo lo contrario. Mejora a veces la imagen de algunas industrias que por ahí tienen mala imagen. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros deberíamos
como Estado, redirigir a través de políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias, doctor Facundo. Bueno, creo que con esta pregunta ya cerramos, porque nos hemos excedido un poco en el límite de tiempo, pero muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, por su predisposición desde un inicio. Realmente bastante fructífera las ponencias del día de hoy. Considero que nosotros como Perú, como Estado que recién está comenzando a comparación de ustedes, tenemos bastante que aprender. Contamos con bastantes recursos naturales, pero todavía nos queda un amplio camino por recorrer. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia en algún otro momento, o sea, virtual o presencialmente. Y bueno, eso es todo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes para los dos. Ahora sí.